El sol apenas asomaba cuando Estela ya estaba amasando la primera tanda del día. Sus manos pequeñas pero fuertes trabajaban la masa con movimientos precisos que había aprendido de su madre. La panadería El Suspiro había sido el sueño de doña Carmen, y desde su partida hace 3 años, Estela se había jurado mantenerla viva. A las 5:30, el aroma a pan recién horneado ya inundaba la pequeña calle del centro histórico de la Ciudad de México. Estela se secó el sudor de la frente con el antebrazo mientras observaba las conchas doradas que acababa de sacar del horno. Su rutina no variaba: despertar a las 4, preparar las masas, hornear hasta las 8, atender clientes hasta las 2, hacer cuentas, limpiar y planear el día siguiente. «Buenos días, doña María, ¿lo mismo de siempre?», saludó Estela con una sonrisa cansada pero genuina mientras la primera clienta del día entraba por la puerta. La vida de Estela se dividía entre la panadería y su pequeño departamento ubicado arriba del local. No había espacio para lujos, ni tiempo para sueños grandes. Las deudas que dejó la enfermedad de su madre aún pesaban sobre sus hombros como sacos de harina. Cada tarde, antes de cerrar, Estela apartaba 2 panes y un café. No era para ella, sino para él, un hombre de unos 50 años que aparecía puntualmente a las 6 de la tarde y se sentaba en la banqueta frente a la panadería. Nadie sabía su nombre, nadie le hablaba. Su ropa gastada y su mirada perdida lo habían convertido en parte del paisaje urbano que todos preferían ignorar. Pero Estela no podía ignorarlo. Algo en sus ojos tristes le recordaba a su madre en sus últimos días. Le dejaba la comida a un lado sin palabras. Él nunca hablaba, solo asentía levemente. En sus pensamientos, Estela lo llamaba el Señor del Silencio. «Algún día me contarás tu historia», pensaba mientras lo veía comer con dignidad silenciosa. A pocas cuadras de allí, en un rascacielos de cristal y acero, Álvaro Mendoza terminaba una videollamada con inversionistas extranjeros. Su oficina en el piso 30 ofrecía una vista panorámica de la ciudad que parecía extenderse infinitamente como sus ambiciones. «Excelente presentación, licenciado», dijo su asistente mientras recogía la tablet con los datos de la reunión. «Los japoneses parecen muy interesados en el proyecto del centro comercial». Álvaro, a sus 34 años, ya era el director de desarrollo inmobiliario de Grupo Mendoza, la empresa familiar. Su padre había construido un imperio y él estaba determinado a duplicarlo. Su vida transcurría entre reuniones ejecutivas, cenas de negocios y viajes internacionales. El tiempo era dinero y él no desperdiciaba ni uno ni otro. «Cancela mis compromisos de esta tarde», ordenó mientras se ponía el saco. «Necesito revisar personalmente el terreno del proyecto Reforma». Su chofer lo esperaba en el estacionamiento subterráneo con el Mercedes negro impecable. El tráfico de la ciudad no era problema para Álvaro. Usaba ese tiempo para hacer llamadas o revisar informes. La ciudad que veía a través de sus ventanas polarizadas era muy diferente a la que Estela recorría a pie. Para Estela, cada peso contaba. Para Álvaro, los millones eran solo números en una pantalla. Esa tarde, mientras inspeccionaba la zona del nuevo proyecto inmobiliario, Álvaro tuvo un antojo súbito. El aroma de pan recién horneado llegó hasta él desde una pequeña panadería en la esquina. «Espéreme aquí», le dijo al chofer. «No tardaré». El sonido de la campanilla hizo que Estela levantara la vista de la caja registradora. No era común ver a alguien con traje de diseñador y zapatos italianos en su humilde local. Menos común era sentir esa extraña sensación en el estómago cuando sus miradas se cruzaron. «Buenas tardes», dijo Álvaro, sorprendido por el encanto rústico del lugar y por los ojos color miel de la mujer tras el mostrador. «¿Qué me recomiendas?». Estela sonrió nerviosamente. «Depende. ¿Viene por algo dulce o salado?». «Sorpréndeme», respondió él, con una sonrisa que contrastaba con su apariencia seria. Mientras Estela preparaba una selección de sus mejores panes, no notó que afuera, sentado en la banqueta, el Señor del Silencio observaba atentamente la escena a través del cristal. Sus ojos, normalmente vacíos, mostraron por primera vez un destello de reconocimiento al ver al hombre del traje elegante. Cuando Álvaro salió de la panadería con una caja de pan
y el número telefónico de Estela, anotado en una servilleta, pasó junto al hombre sin notarlo. Pero el señor del silencio murmuró algo inaudible, la primera palabra en años, mientras observaba el Mercedes alejarse. Dos mundos acababan de colisionar, y ninguno volvería a ser el mismo. La primera cita con Álvaro fue en un café del centro. La segunda, en un restaurante con mantel de lino. Para la tercera, él ya la esperaba en su auto importado para llevarla a cenar con vista al Paseo de la Reforma. Estela se sentía como protagonista de una de esas novelas que leía su madre, donde la chica común conoce al príncipe moderno. ¿Te gusta?, preguntó Álvaro, mientras el mesero servía vino en copas de cristal tan delgadas que Estela temía romperlas solo con mirarlas. «Es hermoso», respondió ella, refiriéndose tanto al lugar como a lo que estaba sintiendo. Sus dedos, aún con restos de harina bajo las uñas, a pesar del esmero con que se había arreglado, jugueteaban nerviosos con la servilleta. Álvaro le contó sobre sus proyectos, sobre París y Nueva York, sobre reuniones con inversionistas extranjeros. Estela escuchaba fascinada. Su mundo, limitado entre las paredes de la panadería y las pocas cuadras alrededor, parecía expandirse con cada palabra de él. «Quiero que conozcas a mi familia», dijo Álvaro una tarde, mientras la acompañaba de regreso a la panadería. «El domingo hay una comida en casa de mis padres». El domingo llegó demasiado rápido. Estela se probó 5 atuendos diferentes antes de decidirse por un vestido azul sencillo, el más elegante que tenía. Durante el trayecto a Las Lomas, donde vivían los padres de Álvaro, ensayó mentalmente temas de conversación y repasó reglas de etiqueta que había buscado en Internet. La casa de los Mendoza era una mansión de estilo colonial con jardines impecables y una fuente en la entrada. Un empleado uniformado les abrió la puerta. «Respira», murmuró Álvaro apretando suavemente su mano al notar su nerviosismo. La madre de Álvaro, Beatriz Mendoza, era una mujer delgada con el cabello perfectamente teñido y joyas discretas, pero obviamente costosas. Su sonrisa no llegaba a sus ojos cuando saludó a Estela. «Así que tú eres la famosa panadera», dijo con un tono que intentaba ser amable, pero sonaba condescendiente. «Álvaro no deja de hablar de tus conchas y tus roles de canela». «Un placer conocerla, señora», respondió Estela, notando cómo la mujer observaba discretamente sus manos, sus zapatos, su vestido, evaluándola con cada mirada. La comida fue una prueba de resistencia. El padre de Álvaro, Federico, apenas le dirigió la palabra, concentrado en una discusión sobre política económica con otros invitados. Beatriz lanzaba preguntas como dardos. ¿Dónde estudió? ¿Conocía a los Ruiz Patiño? ¿Había estado en Europa? Estela maneja su propio negocio, intervino Álvaro. La panadería era de su madre y ella la ha sacado adelante sola. ¡Qué inspirador!, comentó Beatriz. Siempre he admirado a la gente trabajadora. Nosotros también empezamos desde abajo, ¿verdad, Federico? El señor Mendoza asintió distraídamente. Mi abuelo tenía una ferretería pequeña. Ahora controlamos el 30% del mercado inmobiliario de la zona metropolitana. La comparación era clara. Ellos habían ascendido mientras Estela seguía en el mismo lugar que su madre. Después del postre, Beatriz la invitó a ver las fotos familiares en el estudio mientras los hombres tomaban coñac en la terraza. Las paredes estaban llenas de fotografías de los Mendoza con políticos, empresarios y celebridades. Álvaro siempre ha sido ambicioso, comentó Beatriz deteniéndose frente a una foto de su hijo recibiendo un premio empresarial. Tiene un futuro brillante por delante, muchas responsabilidades. El mensaje implícito era evidente. Estela podría ser un obstáculo en ese futuro. Señora Mendoza, dijo Estela reuniendo valor, quiero a su hijo por quien es, no por lo que tiene. Beatriz sonrió con educada frialdad. Qué bonito pensamiento, querida. Pero en nuestro mundo, el amor y los negocios rara vez se mezclan sin complicaciones. El viaje de regreso fue silencioso. Álvaro intentó animarla, asegurándole que su madre solo necesitaba tiempo para conocerla mejor. Pero Estela había visto la verdad en los ojos de Beatriz. Nunca sería suficiente para la familia Mendoza. Esa noche, después de que Álvaro la dejara en su departamento con un beso y promesas de un futuro juntos,
Estela se sentó en el pequeño balcón que daba a la calle. Abajo, en su lugar habitual, estaba el Señor del Silencio. Por primera vez, Estela notó que la miraba directamente, como si quisiera decirle algo. Un impulso la llevó a bajar las escaleras hasta la calle, con una taza de té caliente entre las manos. «Hace frío esta noche», dijo ofreciéndole la taza. El hombre la miró sorprendido. Tomó la taza con manos temblorosas y asintió en agradecimiento. Por un instante, Estela creyó ver algo familiar en sus ojos oscuros. De vuelta en su departamento, abrió el cajón donde guardaba las pocas pertenencias de su madre. Entre fotografías y papeles viejos estaba un sobre amarillento con su nombre escrito en una caligrafía elegante. La carta que su madre le había dejado antes de morir y que nunca había tenido el valor de abrir. «Algún día», susurró cerrando el cajón nuevamente. Esa noche soñó con dos mundos separados por un abismo, el de los Mendoza, brillante y frío, y el suyo, pequeño pero auténtico. En el sueño, intentaba construir un puente entre ambos, pero cada ladrillo que colocaba se desmoronaba bajo sus pies. Se despertó con la certeza de que, pasara lo que pasara con Álvaro, había algo en su vida que necesitaba resolver primero. Una historia incompleta que su madre se había llevado a la tumba y que de alguna manera sentía conectada con aquel hombre silencioso de la calle. El anillo brillaba con intensidad bajo las luces del restaurante. Un diamante solitario montado en oro blanco que debía costar varios meses de ganancias de la panadería. Estela lo miraba atónita mientras Álvaro, arrodillado frente a ella, esperaba una respuesta. «¿Te casarías conmigo?», repitió él con una sonrisa nerviosa que rara vez mostraba en sus reuniones de negocios. Alrededor, los demás comensales observaban la escena con sonrisas cómplices. El restaurante entero parecía contener la respiración. «Sí», respondió finalmente Estela, más por impulso que por convicción. Los aplausos estallaron mientras Álvaro deslizaba el anillo en su dedo. Se besaron y brindaron con champán francés. «Te haré la mujer más feliz del mundo», prometió él. Era una noche perfecta, o debería haberlo sido, pero mientras regresaban en el auto de Álvaro, un pensamiento inquietante se instaló en la mente de Estela. No había consultado con nadie esta decisión. No tenía padre que diera su bendición, ni madre que la aconsejara. Estaba sola frente a un cambio que transformaría su vida por completo. La realidad no tardó en golpear. 3 días después de la propuesta, Álvaro la invitó a una reunión en la oficina de abogados de la familia Mendoza. El edificio corporativo, todo cristal y acero, intimidaba tanto como los hombres de traje que los recibieron con formalidad excesiva. «Es un simple trámite», explicó Álvaro mientras el abogado colocaba un documento frente a ella. «Un acuerdo prenupcial para proteger los intereses de ambos». Estela leyó el documento con creciente incredulidad. En caso de divorcio, no tendría derecho a ninguna propiedad adquirida antes o durante el matrimonio, salvo lo estipulado como regalo formal. Su panadería seguiría siendo suya, pero cualquier crecimiento del negocio durante el matrimonio se consideraría inversión conjunta sujeta a evaluación. «¿Es necesario todo esto?», preguntó en voz baja. «Es lo normal en familias como la nuestra», respondió Álvaro con naturalidad. «Mis padres también firmaron uno. Es solo para proteger el patrimonio familiar». La palabra proteger resonó en su cabeza. ¿Proteger de quién? De ella, obviamente. De la panadera que podría estar buscando una fortuna. Firmó cada página, sintiendo que algo se quebraba dentro de ella. No era el acuerdo en sí, sino lo que representaba, la desconfianza elegantemente disfrazada de precaución empresarial. Esa tarde, la panadería se sentía más pequeña que nunca. Los clientes entraban y salían, ajenos al torbellino en su interior. El anillo pesaba en su dedo como una promesa que ya no estaba segura de querer cumplir. A las 6 en punto, el Señor del Silencio apareció en su lugar habitual. Estela preparó el café y los panes, como siempre. Al entregarlos, notó algo diferente. El hombre temblaba ligeramente, y sus ojos, normalmente perdidos en algún punto distante, ahora parecían más lúcidos. «Gracias», murmuró con voz ronca por el desuso. Estela casi dejó caer la bandeja. Era la primera vez que lo escuchaba hablar. «De nada»,
respondió automáticamente, sin saber qué más decir. El hombre tomó un sorbo de café y luego, para su sorpresa, continuó hablando en frases entrecortadas. Misión, fallida, el barco, fuego. ¿Está bien?, preguntó Estela, agachándose para quedar a su altura. ¿Necesita ayuda? Rodríguez, traición, fuego. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estela, mi Estela. El escuchar su nombre en boca de aquel desconocido la paralizó. ¿Cómo sabía cómo se llamaba? ¿La había escuchado cuando atendía clientes? ¿O había algo más? ¿Me conoce?, preguntó con un hilo de voz. Pero el momento de lucidez había pasado. El hombre volvió a su mutismo habitual, aunque sus ojos seguían fijos en ella, como si intentara comunicar algo importante. Esa noche Estela no podía dormir. Las palabras del hombre se mezclaban con las cláusulas del contrato prenupcial en su cabeza. Algo no encajaba en su vida, como si estuviera viviendo una historia escrita por alguien más. El teléfono sonó pasada la medianoche. Era Álvaro. ¿Te desperté?, preguntó. No podía dormir, admitió ella. Yo tampoco. Estaba pensando en nosotros, en nuestro futuro. Su voz sonaba entusiasmada. Mi padre me ofreció dirigir el nuevo proyecto en Puerto Vallarta. Podríamos vivir allá el primer año de casados, frente al mar. ¿Y la panadería?, preguntó Estela, aunque ya intuía la respuesta. Podrías venderla. O contratar un administrador. Álvaro hizo una pausa. Es una oportunidad única, amor. Piénsalo. Salir de esa calle estrecha, de ese departamento pequeño, tener una vida de verdad. Una vida de verdad. Como si lo que había construido hasta ahora fuera solo un ensayo, algo provisional. Lo pensaré, prometió, sabiendo que no dormiría esa noche. Al amanecer, tomó una decisión. Antes de comprometerse con un futuro junto a Álvaro, necesitaba entender su pasado. Sacó la carta de su madre del cajón donde la había guardado durante 3 años. Con manos temblorosas, rompió el sello del sobre. Era hora de conocer la verdad que su madre no había podido decirle en vida. Mientras tanto, en la acera frente a la panadería, el señor del silencio despertaba de una noche agitada por recuerdos fragmentados. En sus sueños, había visto el rostro de una mujer que lo llamaba por un nombre que comenzaba a recordar: Julián. El grito desgarró la tranquilidad de la mañana. Estela salió corriendo de la panadería al escuchar el alboroto en la calle. Una pequeña multitud se había formado alrededor de algo, o alguien caído en la acera. «¡Llamen a una ambulancia!», gritaba una señora mientras abanicaba con un periódico. Estela se abrió paso entre la gente y sintió que el corazón se le paralizaba. Era él, el señor del silencio, tendido en el suelo con los ojos cerrados y la respiración apenas perceptible. «Yo lo conozco», dijo arrodillándose a su lado. «Por favor, abran paso». La ambulancia llegó en minutos que parecieron horas. Los paramédicos lo subieron a la camilla mientras interrogaban a Estela. ¿Nombre del paciente? ¿Enfermedades conocidas? ¿Familiares a quien contactar? Preguntas para las que no tenía respuestas. «Solo sé que viene cada tarde a mi panadería», explicó sintiéndose impotente. «Nunca habla... bueno, casi nunca». La dejaron acompañarlo hasta el hospital público. Durante el trayecto, el hombre abrió brevemente los ojos y la miró con una mezcla de reconocimiento y confusión antes de volver a desmayarse. En urgencias, un médico le explicó que sufría de desnutrición severa y posible estrés postraumático. «Estará en observación unos días. ¿Seguro que no tiene identificación?», Estela negó con la cabeza. Regresó a la panadería sintiéndose culpable. Durante meses le había dado comida, pero nunca se preocupó realmente por su salud o su historia. Lo había convertido en parte de su rutina, casi en un objeto, sin verlo como una persona completa con un pasado. 3 días después, mientras amasaba el pan de la mañana, con la mente dividida entre la preocupación por el hombre hospitalizado y la carta de su madre que había comenzado a leer pero no había tenido valor de terminar, la campanilla de la puerta sonó. No era hora de abrir aún. «Disculpe, estamos Las palabras murieron en su boca. 6 hombres con uniformes navales estaban de pie en su panadería. El que parecía liderar el grupo dio un paso adelante. «Señorita Estela Rojas».
preguntó con formalidad. Sí, soy yo, respondió ella, limpiándose las manos en el delantal. ¿En qué puedo ayudarles? Mi nombre es Teniente Damián Vega, de la Secretaría de Marina. El hombre la miraba con intensidad. Venimos por el asunto del hombre que fue hospitalizado frente a su local hace 3 días. Estela sintió un escalofrío. ¿Le pasó algo? Al contrario. Damián hizo una pausa. Hemos identificado al hombre. Su nombre es Julián Ortega, capitán de la Marina Nacional, desaparecido en acción hace 28 años y declarado muerto oficialmente hace 20. La noticia cayó como un rayo. ¿El vagabundo silencioso era un capitán naval? ¿Declarado muerto? Debe haber un error, balbuceó. No hay error, señorita. Sus huellas dactilares coinciden perfectamente, y aunque ha envejecido, el reconocimiento facial es positivo. Damián le extendió una fotografía vieja. En ella, un joven oficial naval de aspecto elegante y mirada firme posaba con su uniforme de gala. Este es el capitán Ortega antes de su desaparición. Estela tomó la fotografía con manos temblorosas. Bajo la barba y las arrugas del hombre que conocía, podía reconocer ahora los mismos rasgos, la misma mirada. ¿Qué le pasó?, preguntó finalmente. Misión clasificada en 1997. Su barco fue atacado en aguas internacionales. Hubo una explosión. Lo dieron por muerto junto con parte de la tripulación. Damián parecía elegir cuidadosamente sus palabras. Aparentemente sufrió amnesia traumática. Los médicos creen que fragmentos de su memoria están regresando, lo que explicaría por qué terminó aquí, en esta zona. Los otros oficiales permanecían en silencio, como si ellos mismos estuvieran procesando la improbabilidad de la situación. ¿Por qué me cuentan todo esto?, preguntó Estela, confundida por la presencia de tantos militares en su pequeña panadería. Damián intercambió miradas con sus compañeros antes de continuar. El capitán Ortega ha solicitado verla. Ha estado repitiendo su nombre desde que recuperó parcialmente la conciencia. Los médicos creen que usted podría ser importante para su recuperación. Pero yo apenas lo conozco, protestó Estela. Solo le daba comida. Hay algo más, interrumpió Damián. El capitán Ortega mencionó algo sobre Carmen Rojas. ¿Era su madre? El suelo pareció tambalearse bajo los pies de Estela. Sí, falleció hace 3 años. La expresión de Damián se suavizó. Señorita Rojas, el capitán Ortega insiste en que usted podría ser su hija. Las palabras resonaron en el pequeño local como si hubieran sido gritadas. Estela se sujetó del mostrador para no caer. Las piezas empezaban a encajar de una manera que le provocaba vértigo. El hombre murmurando su nombre, la carta sin terminar de leer, los ojos que le resultaban vagamente familiares. Imposible, murmuró, pero sin convicción. Los médicos han autorizado una visita hoy mismo, continuó Damián. Por supuesto, es su decisión. 2 horas después, Estela entraba a la habitación del hospital donde Julián Ortega, ya no el señor del silencio, la esperaba sentado en la cama. Estaba limpio, afeitado, con el cabello corto. Sin la barba y la suciedad, parecía una persona completamente diferente. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, profundos, oscuros, ahora llenos de una emoción que no podía ocultar. Estela, dijo con voz clara, te pareces tanto a ella. Estela se mantuvo a distancia estudiándolo. Los oficiales dicen que usted cree que soy su hija. No lo creo. Julián la miró fijamente. Lo sé. Mi madre nunca habló de usted. Carmen siempre fue reservada. Una sonrisa triste cruzó su rostro. La carta que te dejó, ¿la has leído completa? Estela contuvo la respiración. ¿Cómo sabe de esa carta? Porque yo estaba con ella cuando la escribió. Fue lo último que hicimos juntos antes de que me embarcara en esa misión. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Léela, por favor, y luego decide si quieres conocerme de verdad. Esa noche, sola en su departamento, Estela terminó finalmente de leer la carta. Las palabras de su madre confirmaban lo impensable. Julián Ortega, el capitán naval dado por muerto, era el hombre que su madre había amado intensamente y de quien había quedado embarazada antes de su partida. El hombre al que había alimentado durante meses era su padre.
El vestido de novia colgaba como un fantasma blanco en la puerta del armario. Faltaban apenas 3 días para la boda, y Estela lo contemplaba con una mezcla de admiración y desasosiego. Era hermoso, sin duda. Seda italiana, encaje francés y pequeñas perlas cosidas a mano. Un vestido digno de la futura señora de Mendoza. ¿Puedo pasar? La voz de Julián interrumpió sus pensamientos. Desde que había salido del centro de rehabilitación, había alquilado un pequeño departamento cerca de la panadería. Claro, pasa. Estela cerró la puerta del armario, ocultando el vestido. Aunque Julián sabía de la boda, nunca hablaban directamente del tema. Su relación había evolucionado lentamente durante los últimos meses. El test de ADN confirmó lo que ambos ya sabían, pero la confianza era algo que debían construir desde cero. No era fácil aceptar como padre a un hombre que había conocido primero como un desconocido en situación de calle. «Te traje algo». Julián le extendió una pequeña caja de madera tallada. «Perteneció a mi madre, tu abuela. Pensé que podrías usarlo. Ese día». Dentro de la caja había una delicada peineta de plata con pequeñas flores de nácar. Era antigua pero elegante, el tipo de joya que se transmite por generaciones. «Es preciosa», murmuró Estela, conmovida por el gesto. «Me gustaría, si tú quieres». Julián parecía buscar las palabras correctas. «Me gustaría acompañarte al altar». La petición quedó flotando entre ellos como una burbuja frágil. Estela había imaginado caminar sola hacia Álvaro, como había estado sola la mayor parte de su vida. La idea de tener a su padre recién encontrado a su lado era tan extraña como reconfortante. «Yo...» comenzó, pero el sonido de su teléfono la interrumpió. Era Álvaro. Atendió la llamada mientras Julián, discretamente, se dirigía al balcón para darle privacidad. «Amor, estoy con el organizador repasando los últimos detalles», dijo Álvaro sin preámbulos. «Hay algo que necesitamos aclarar. Sobre tu padre». Estela sintió que se tensaba. «¿Qué pasa con él? Mi madre piensa, y estoy de acuerdo, que sería mejor que no participe activamente en la ceremonia». La voz de Álvaro sonaba pragmática, empresarial. «Considera cómo se vería. Un capitán naval que pasó años como indigente, rodeado de marines, atrayendo toda la atención». «Es mi padre», respondió Estela con voz controlada, consciente de que Julián podía escucharla desde el balcón. «Y respeto eso», se apresuró a decir Álvaro. «Pero piensa en la prensa. Imagina los titulares. Nuestra boda debería ser sobre nosotros, no sobre una historia que, aunque fascinante, podría eclipsar todo lo demás». Una parte de Estela sabía que Álvaro tenía razón desde un punto de vista práctico. Otra parte, sin embargo, se rebelaba contra la idea de excluir a su padre del momento más importante de su vida solo para mantener las apariencias. «¿Y qué sugieres?», preguntó con frialdad. «Puede asistir como invitado, por supuesto. Solo pedimos que él y sus compañeros marines mantengan un perfil bajo, sin uniformes, sin nada que pueda atraer atención innecesaria». Después de colgar, Estela permaneció un momento con el teléfono en la mano, respirando profundamente. Cuando salió al balcón, la expresión serena de Julián le indicó que había escuchado suficiente. «Entiendo perfectamente», dijo él antes de que ella pudiera explicar. «Tu prometido tiene razón. No queremos convertir tu día especial en un circo mediático». «No es justo», protestó Estela. Julián sonrió con tristeza. «Pocas cosas en la vida lo son». Tomó las manos de su hija entre las suyas. «No importa si estoy en primera fila o en el último rincón. Lo importante es que estaré allí, viéndote feliz». Pero no parecía feliz mientras lo decía, y Estela tampoco se sentía feliz aceptando el compromiso. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de últimos preparativos. Álvaro estaba ocupado con un nuevo proyecto y apenas se veían. La madre de él llamaba constantemente para confirmar detalles o hacer cambios de última hora que Estela aceptaba mecánicamente. La noche anterior a la boda, durante la cena de ensayo, Estela observó a los invitados, los amigos y socios de Álvaro, elegantes y sofisticados, la familia Mendoza al completo, orgullosa y territorial, y en una mesa apartada, Julián junto a Damián y otros 4 marines, todos de civil, intentando pasar desapercibidos sin éxito.
dos mundos que no terminaban de encajar. Durante el brindis, Álvaro habló de futuro, de prosperidad, de la unión de sus vidas. Estela sonrió y asintió en los momentos adecuados, pero sus ojos buscaban constantemente a Julián, que la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Después de la cena, cuando los invitados comenzaban a despedirse, Julián se acercó a ella. «Mañana es tu gran día», dijo con voz tranquila. «Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, sea cual sea tu camino». Estela sintió un nudo en la garganta. «Gracias por estar aquí. Siempre», prometió él, abrazándola brevemente. Lo que Estela no sabía era que, tras despedirse de ella, Julián reunió a sus compañeros marines en el hotel donde se hospedaban. Les entregó un sobre sellado con instrucciones precisas antes de desaparecer en la noche sin decir a dónde iba. A la mañana siguiente, en la suite nupcial del hotel donde se celebraría la boda, Estela contemplaba su reflejo en el espejo mientras la maquilladora daba los últimos toques. El vestido era perfecto, el peinado impecable, la imagen de una novia de ensueño. «Tu padre llamó», informó la coordinadora de la boda con expresión incómoda. «Dijo que no podrá llegar a tiempo para la ceremonia, pero que te desea toda la felicidad del mundo». Algo se quebró dentro de Estela. No era enojo lo que sentía, sino una profunda desolación. Justo cuando había encontrado a su padre, volvía a perderlo en el día más importante. Mientras los invitados comenzaban a llenar la iglesia, Estela permanecía en la pequeña habitación contigua, sola con sus pensamientos. Se sentía como una actriz a punto de interpretar un papel para el que no estaba segura de ser la indicada. «Es hora», anunció la coordinadora, entregándole el ramo de flores blancas. Estela respiró profundamente y dio el primer paso hacia su nuevo destino, sin saber que los 6 marines, fieles a la promesa hecha a su capitán, ya estaban en posición dentro de la iglesia, esperando con un sobre que cambiaría el rumbo de todo. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par, revelando un pasillo adornado con flores blancas y cintas de seda. Al final, junto al altar, Álvaro esperaba con expresión solemne, impecable en su traje hecho a medida. Estela dio el primer paso sola. Se sentía extrañamente desconectada, como si observara la escena desde fuera de su cuerpo. Los invitados la miraban con admiración. La novia radiante, el sueño hecho realidad de una chica humilde. Fue entonces cuando los vio. 6 hombres uniformados, con sus trajes navales completos y con decoraciones brillando bajo la luz que se filtraba por los vitrales. Los marines estaban de pie, formando una línea recta a mitad del pasillo, desafiando discretamente las instrucciones de mantener un perfil bajo. Estela sintió que el corazón le daba un vuelco. Los marines, perfectamente sincronizados, le hicieron un saludo formal cuando se acercó a ellos. Damián, el teniente que había llegado a su panadería aquel día que cambió todo, dio un paso al frente. «Capitana», dijo con formalidad, usando un título que la sorprendió. «El capitán Ortega me pidió que le entregara esto». Le extendió un sobre blanco con su nombre escrito en una caligrafía que ya reconocía como la de su padre. Todos los presentes observaban la escena, confundidos. Estela vio de reojo cómo la madre de Álvaro se tensaba en su asiento, mientras el sacerdote esperaba con expresión desconcertada. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una carta breve y una pequeña llave dorada. «Querida Estela, decidí no asistir a tu boda porque quiero que este día sea realmente tuyo, libre de presiones, libre de expectativas ajenas, libre de historias incompletas. No quiero compensar nada, no quiero que sientas que me debes algo, solo quiero que seas libre para vivir como quieras. La llave es de una cabaña en Tulum. Es mi regalo de bodas, sea cual sea tu decisión hoy. Un lugar solo tuyo, sin condiciones ni contratos. Recuerda que el valor más grande no está en aceptar lo que otros esperan de ti, sino en tener el coraje de elegir tu propio camino. Con todo mi amor, tu padre». Estela levantó la mirada. Los marines seguían firmes, como guardianes silenciosos de su momento de verdad. Más allá, Álvaro la observaba con una mezcla de impaciencia y confusión. En ese instante, todo se volvió claro. Miró a Álvaro, realmente lo miró,
y se dio cuenta de que sus ojos ya no brillaban como antes. O quizás nunca habían brillado de verdad. Tal vez lo que ella había amado era la idea de ser amada, de pertenecer a un mundo diferente, de escapar de su soledad. El peso del vestido, del velo, de las expectativas, de repente se hizo insoportable. «No puedo», susurró, pero su voz se fue haciendo más firme con cada palabra. «Lo siento, pero no puedo hacer esto». Un murmullo recorrió la iglesia. Álvaro se adelantó unos pasos, incrédulo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó en voz baja, pero tensa. «Que no puedo casarme contigo». Estela respiró profundamente. «Me enamoré de la idea de nosotros, pero he estado perdiéndome a mí misma en el proceso». La expresión de Álvaro se endureció. «¿Es por él? ¿Por tu padre?» «Es por mí». Estela sonrió con tristeza. «Por primera vez en mi vida esto es completamente por mí». Se giró hacia los invitados. La madre de Álvaro parecía a punto de desmayarse, mientras otros cuchicheaban entre sí, escandalizados o fascinados por el giro inesperado. «Les agradezco que hayan venido», dijo Estela con voz clara, «pero no habrá boda hoy». Con movimientos deliberados, se quitó el anillo de compromiso y lo colocó en la mano de Álvaro, que lo recibió como si fuera un objeto extraño y peligroso. «Mereces a alguien que te ame por las razones correctas», le dijo con sinceridad, «y yo merezco encontrar mi propio camino». Los marines se hicieron a un lado, abriendo paso. En un último gesto simbólico, Estela se quitó el velo y lo dejó caer suavemente sobre el pasillo de flores blancas. Luego, con la cabeza alta, caminó hacia la salida. El sol de mediodía la recibió cuando empujó las pesadas puertas de la iglesia. El aire fresco nunca había sabido tan dulce. Sin pensarlo dos veces, se recogió el vestido y comenzó a caminar por la acera, ignorando las miradas sorprendidas de los transeúntes. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no la asustaba. 3 cuadras después, un taxi se detuvo junto a ella. La ventanilla bajó, revelando a Damián al volante. «¿Necesita transporte, capitana?», preguntó con una leve sonrisa cómplice. Estela rió, una risa genuina que liberaba toda la tensión acumulada. «Sí, por favor». «¿Destino?». Estela miró la pequeña llave dorada que aún sostenía en su mano. «Tulum», respondió. «Pero primero, llévame a la panadería. Hay algunas cosas que necesito recoger». Mientras el taxi se alejaba, Estela no miró atrás. La iglesia, los invitados, el vestido abandonado, todo quedaba en el pasado. Delante de ella se abría un futuro incierto pero propio, un lienzo en blanco donde podría, por fin, pintar su verdadera historia. En el bolsillo del vestido, junto a la carta de Julián, guardaba también la vieja carta de su madre que había terminado de leer aquella noche. 2 personas que a su manera le habían enseñado la misma lección, que el amor verdadero no encadena, libera, y ella, por fin, había elegido su libertad. El amanecer en Tulum tenía un color diferente. Dorado y turquesa se mezclaban en el horizonte mientras Estela abría las ventanas de su nueva panadería. «El suspiro del mar», decía el letrero de madera pintado a mano, un homenaje al negocio de su madre, pero con su propio toque personal. Habían pasado 6 meses desde aquella boda interrumpida. 6 meses de reinvención y descubrimiento. La pequeña cabaña que Julián le había regalado se convirtió primero en refugio y luego en hogar. La idea de abrir una panadería cerca de la playa surgió naturalmente, como si el aroma del pan recién horneado fuera la única constante que necesitaba mantener en su vida. «Buenos días, jefa», saludó Miguel, un joven local que Estela había contratado como ayudante. Tenía apenas 17 años y una curiosidad infinita por aprender el oficio. «Buenos días», respondió ella mientras encendía los hornos. «¿Lista la masa madre?» «Fermentada a la perfección como me enseñaste». Estela sonrió. Una de sus primeras decisiones al establecerse en Tulum fue contratar y entrenar a jóvenes de la comunidad. No quería simplemente trasplantar su negocio, quería que echara raíces en su nuevo entorno. La panadería era modesta, pero acogedora. Mesas de madera recuperada, paredes de color arena y grandes ventanales que dejaban entrar la brisa marina.
Había usado solo una pequeña parte de su herencia para montarla, lo suficiente para empezar con buen pie, pero sin caer en excesos. El resto permanecía intacto en una cuenta que rara vez miraba. A media mañana, los turistas comenzaban a llegar, atraídos por el aroma y las recomendaciones de los lugareños. El pan de Estela se había vuelto famoso en la zona. Sus conchas, sus orejas, sus roles de canela con un toque de cardamomo que había añadido a la receta original de su madre. Dicen que hay una fotógrafa de una revista gastronómica en el pueblo, comentó Lucía, la otra empleada, mientras limpiaba el mostrador. Está haciendo un reportaje sobre negocios artesanales. Estela se encogió de hombros. Pues si viene, le daremos el mismo trato que a todos. No buscaba fama ni reconocimiento. Su ambición ahora era diferente. Construir algo auténtico, algo que reflejara quién era realmente. A la hora del almuerzo, cuando el flujo de clientes disminuía temporalmente, Estela salió a la pequeña terraza trasera. Desde allí podía ver el mar en la distancia, brillante bajo el sol caribeño. Sacó de su bolsillo la peineta de nácar que Julián le había regalado para su boda. Nunca llegó a usarla aquel día, pero ahora adornaba su cabello recogido casi a diario, un recordatorio constante de las vueltas inesperadas que da la vida. Julián se había establecido en un pequeño rancho a las afueras de Tulum, lo suficientemente cerca para visitarse, pero con el espacio necesario para que ambos construyeran sus vidas independientes. Su relación había florecido despacio, como una planta que necesita tiempo para afianzar sus raíces. No intentaban recuperar los años perdidos, en cambio valoraban el presente que habían conseguido crear. «Pensé que te encontraría aquí», dijo una voz familiar. Damián, ahora vestido de civil, se acercó con una sonrisa. Después de la operación boda, como él lo llamaba en broma, había pedido un traslado a la base naval más cercana a Tulum. «Justo a tiempo para probar la nueva receta», respondió Estela, señalando la mesa donde había dejado un pan experimental con semillas locales. Entre ellos había surgido una amistad cómoda. Damián venía regularmente a la panadería, a veces solo para conversar, otras veces para ayudarla con trámites o reparaciones. Más de un cliente había insinuado que entre ellos había algo más, pero ambos sabían que su vínculo era diferente, el respeto mutuo de dos personas que habían encontrado su lugar en el mundo. «¿Has hablado con tu padre hoy?», preguntó Damián mientras probaba el pan. «Iré a cenar con él esta noche». Estela sonrió. «Está emocionado porque finalmente consiguió que sus tomates crecieran. Dice que tiene una cosecha entera para compartir». La nueva vida de Julián como agricultor aficionado era un giro que nadie habría imaginado para el antiguo capitán naval. Pero en la tierra había encontrado una paz que el mar y sus misiones nunca le dieron. A media tarde, mientras Estela decoraba una tarta especial para un cumpleaños, la campanilla de la puerta sonó. Levantó la vista y vio a una pareja elegante que parecía fuera de lugar entre la clientela habitual de turistas casuales y lugareños. «Bienvenidos a El Suspiro del Mar», saludó con una sonrisa profesional. La mujer se adelantó, observando el local con ojo crítico. «¿Eres Estela Rojas?» «Sí, soy yo. Marta Sandoval, de Inmobiliaria Costa Pacífica». La mujer le tendió una tarjeta. «Mi cliente está interesado en adquirir propiedades en esta zona para desarrollar un complejo turístico de lujo. Tu ubicación es estratégica». Estela sintió un déjà vu incómodo. «La panadería no está en venta. Todo tiene un precio», intervino el hombre, «y nuestro grupo está dispuesto a ofrecerte uno muy generoso». «Lo siento, pero no me interesa». Estela volvió a concentrarse en la tarta. «Pueden probar nuestros panes si gustan. La especialidad del día es el pan de elote con chile». Cuando la pareja se marchó, visiblemente contrariada, Miguel se acercó con expresión preocupada. «¿De verdad rechazaste su oferta sin siquiera escucharla? Dicen que están comprando todo en la zona». Estela sonrió mientras ponía el último toque a la tarta. «Hay cosas que el dinero no puede comprar, Miguel. La satisfacción de crear algo con tus propias manos es una de ellas». Al caer la tarde, mientras cerraba la panadería, Estela pensó en lo mucho que había cambiado su vida. No se había casado. No era rica ni famosa a pesar de su herencia. No vivía en una mansión ni asistía a eventos sociales. Y sin embargo,
había encontrado algo mucho más valioso: una vida auténtica, construida a su medida, sin concesiones ni disfraces. Una vida donde amasaba el pan y su destino con las mismas manos. Recogió un pequeño ramo de flores silvestres de camino al rancho de Julián. Era una noche perfecta para una cena tranquila entre padre e hija, para historias compartidas y silencios cómodos, para celebrar no lo que pudieron ser, sino lo que habían logrado ser. Y eso, pensó mientras veía las primeras estrellas aparecer sobre el mar caribeño, era más que suficiente. El calendario marcaba el tercer domingo de junio, Día del Padre. Estela se despertó antes del amanecer, como de costumbre, pero hoy no era para preparar la masa del pan. La panadería permanecería cerrada. Este día era especial. La cocina de su pequeña casa olía a canela y vainilla, mientras trabajaba en silencio. Sus manos expertas amasaban con cariño una receta que había guardado para esta ocasión, el pan favorito de su madre, el que hacía solo en fechas importantes. Un pan dulce con naranja y anís estrellado, coronado con almendras tostadas y una ligera capa de azúcar glass. 2 años habían pasado desde que dejó atrás la iglesia y su vida anterior. 2 años de construir cimientos nuevos, de cicatrizar heridas viejas, de aprender a conocer a Julián no solo como el padre que le fue arrebatado, sino como el hombre que era ahora. Mientras el pan se horneaba, Estela preparó café y empacó mermelada casera de mango, otra de sus nuevas pasiones. A través de la ventana podía ver el mar en la distancia, tranquilo bajo la primera luz del día. Tulum le había dado algo que nunca tuvo en la ciudad: paz. Sus pensamientos viajaron brevemente hacia Álvaro. Según había escuchado por antiguos conocidos, se había casado 6 meses después con la hija de un político importante. Los periódicos hablaron de la boda como el evento social del año. A veces, en momentos como este, Estela se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera seguido ese camino. La respuesta siempre era la misma: habría sobrevivido, pero no habría vivido de verdad. El timbre del horno la devolvió al presente. El pan había quedado perfecto, dorado y aromático. Lo dejó enfriar mientras se vestía con sencillez: un vestido ligero de algodón, sandalias cómodas y la peineta de nácar que ya era parte de su identidad. El rancho de Julián quedaba a 15 minutos en bicicleta. Era un terreno modesto pero bien cuidado, con una casa pequeña de madera, un huerto próspero y una vista privilegiada hacia la reserva natural. Julián había descubierto que tenía mano para las plantas. Sus tomates y chiles eran codiciados por los restaurantes locales. Mientras pedaleaba por el camino de tierra, Estela pensaba en su relación con su padre. Habían avanzado con pasos pequeños. Primero fueron visitas breves y conversaciones cautelosas, luego cenas compartidas una vez por semana. Eventualmente, confianza suficiente para hablar del pasado, de Carmen, de los años perdidos. Nunca forzaron la intimidad, dejaron que creciera naturalmente, como las plantas que Julián ahora cultivaba con tanta dedicación. Al llegar, dejó la bicicleta apoyada en un árbol. Normalmente, hubiera llamado a la puerta o simplemente hubiera anunciado su llegada. Pero hoy, siguiendo una tradición no dicha, dejaría su regalo en el porche: el pan especial, el café, la mermelada y una tarjeta hecha a mano. Estaba acomodando todo en la pequeña mesa del porche cuando la puerta se abrió. Julián apareció, vestido con sencillez pero pulcritud. Su cabello, ahora con abundantes canas, estaba recién cortado. Sus ojos, antes perdidos en el vacío cuando lo conoció como el Señor del Silencio, brillaban con una calma que solo dan los años y la aceptación. «Buenos días», saludó con una sonrisa. «Pensé escuchar a alguien». Estela se sintió sorprendida, casi avergonzada, como una niña descubierta dejando un regalo a escondidas. «Quería dejarte esto. Feliz Día del Padre». Julián observó el arreglo y algo en su expresión se suavizó aún más. «¿Te gustaría compartirlo conmigo?» Era una invitación sencilla, pero cargada de significado. En los 2 años anteriores, Estela había dejado sus regalos, pero nunca se había quedado. Era parte de ese baile cauteloso que ambos ejecutaban, respetando espacios y tiempos. «Me encantaría», respondió con una sonrisa. Entraron juntos a la casa.
Era un espacio pequeño pero luminoso, decorado con sencillez. Fotografías enmarcadas mostraban momentos de su nueva vida. Julián con su primera cosecha, Estela en la inauguración de la panadería, ambos en una cena navideña con Miguel y Lucía, y en un lugar especial, una fotografía vieja y algo desteñida. Carmen, joven y radiante, en lo que parecía ser un muelle. Al lado, la carta que había escrito antes de morir, ahora enmarcada como el tesoro que era. Julián preparó la mesa mientras Estela cortaba el pan. Se sentaron frente a frente, sirvieron el café y por un momento solo disfrutaron del silencio compartido, un silencio muy diferente al que los había unido originalmente en la acera frente a la antigua panadería. «Está delicioso», comentó Julián probando el pan. Carmen lo hacía exactamente igual. «Encontré su receta escrita en un viejo cuaderno», explicó Estela. Decía, «para ocasiones que merecen ser recordadas». Julián asintió, conmovido. Después de un momento, extendió su mano áspera de agricultor y tomó la de su hija. «Me devolviste la vida», dijo con voz suave pero firme. «No solo al alimentarme cuando vivía en la calle, sino al darme una razón para seguir adelante cuando recuperé mi memoria». Estela apretó su mano, sintiendo el nudo en la garganta que siempre aparecía en estos momentos de verdad descarnada. «Y tú me mostraste que el amor a veces no necesita venir del comienzo para ser verdadero», respondió con una sonrisa. Siguieron desayunando, hablando de cosas cotidianas, los nuevos brotes en el huerto, una receta que Estela quería probar, la posibilidad de ampliar la panadería con una pequeña cafetería. Planes sencillos, reales, posibles. Después, caminaron juntos hasta el borde de la propiedad, donde un acantilado bajo ofrecía una vista perfecta del mar caribeño. Era el lugar favorito de Julián para contemplar los atardeceres. «A veces pienso en cómo sería si Carmen estuviera aquí», comentó él, mirando hacia el horizonte. «Le habría encantado este lugar». «Está aquí», respondió Estela con serenidad. «En el pan que horneamos, en las historias que compartimos, en cada pedazo de vida que construimos a pesar de todo». Julián sonrió y pasó un brazo por los hombros de su hija. No eran una familia convencional. Su historia no había comenzado como la mayoría, pero lo que habían construido en estos 2 años era más auténtico que muchas relaciones sin interrupciones. El perdón, a otros, a sí mismos, al destino que los separó por tantos años, no había llegado como un momento dramático de revelación. Había llegado en silencio, despacio, en cada taza de café compartida, en cada historia recuperada, en cada pequeño gesto que decía, «Estamos aquí, ahora, y eso es lo que importa». Mientras el sol ascendía sobre el mar, iluminando sus rostros con la promesa de un nuevo día, Estela comprendió que su historia nunca tendría un final convencional. No necesitaba uno. La verdadera felicidad, descubrió, no estaba en los grandes finales de cuento, sino en la valentía de escribir cada día una página nueva, auténtica y propia. Y en eso, tanto ella como Julián se habían convertido en maestros. Queridos amigos que nos acompañan en esta historia de El Señor del Silencio, si las palabras de Estela y Julián tocaron tu corazón, si te identificaste con esa búsqueda de autenticidad o si simplemente disfrutaste de este viaje por las calles de México hasta las playas de Tulum, te invitamos a dejar tu me gusta y compartir este video con aquellas personas especiales que valoran las historias donde el amor y el perdón triunfan sobre las apariencias. Cada comentario es un pedacito de pan recién horneado para nosotros. Y si quieres seguir descubriendo más historias que, como la panadería de Estela, están hechas con ingredientes auténticos y horneadas con pasión, suscríbete a nuestro canal. Nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás viendo, de qué país estás disfrutando esta historia de reencuentros y segundas oportunidades. Cuéntanos en los comentarios y continúa siendo parte de esta comunidad, donde, como Estela, descubrió, lo importante no es el destino final, sino el valor de elegir nuestro propio camino.